Dios les bendiga a la amada iglesia en este Amén. hermoso día que el Señor nos ha regalado una vez más. ¿Sí? Estoy muy agradecido por la misericordia que el Señor ha hecho nueva en esta mañana, ¿sí? Dándonos una nueva oportunidad. No sé si estoy hablando fuerte o despacio. Damos gracias al Señor por la nueva misericordia que Dios ha hecho nueva. Voy a aumentar un poquito mi volumen para ver si ustedes me escuchan mejor. Bueno, me ha tocado en este día hermoso, día domingo, compartir de la palabra del Señor, y hay una pregunta que ha surgido entre nosotros, que ha surgido en nuestras vidas, luego de que las puertas de la iglesia, de aquel lugar físico, se ha cerrado, ¿sí? Donde veníamos a congregarnos, donde veníamos a adorar al Señor, a alabarlo, y ha surgido una pregunta: ¿y qué haremos hoy? ¿Dónde adoraremos? ¿Cómo vamos a adorar al Señor? No es lo mismo en nuestra casa, tiene que ser en la iglesia. Y para empezar este tema, quiero que tenga bien en cuenta esto. No estoy descartando el congregarnos, porque sería como muy imprudente decir que no es necesario venir a la iglesia, ¿sí? Porque la palabra del Señor habla en el libro de Hebreos, ¿sí? Si usted lo busca ahí, lee el Hebreo, va a encontrar, si no me equivoco, es el 10. Ahí usted va a encontrar que el Señor manda a congregarnos. El Señor dice en su palabra: congregaos y no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Pero hoy no podemos hacer eso, ¿sí? Porque bueno, toda esta situación que se ha dado, no se puede abrir las puertas del Señor, y ha surgido esa pregunta en nuestras vidas: ¿cómo haremos? No es lo mismo en la iglesia, no es lo mismo que estar en nuestra casa. Y en realidad, según la palabra del Señor, según lo que Él nos enseña, tendría que ser lo mismo. No tendría que cambiar eso, ¿sí? La adoración a nuestro Dios, lo que hacemos de todo corazón para Él, sin depender de un lugar físico. Repito, no estoy diciendo que no tenemos que congregarnos, al contrario, tenemos que congregar, porque es un mandato más del Señor que habla en hebreo, ¿sí? Pero vamos a ver, quiero a través de la palabra poder rectificar lo que Dios anda buscando. Yo creo que es una palabra muy conocida para los cristianos y para aquellas personas nuevas que hoy están viendo el video. También vamos a saber lo que Dios busca y lo que Cristo anda buscando sobre la tierra, ¿sí? Por eso Dios ha puesto en mi corazón esta palabra, para que puedan la gente que muchas veces se ha acostumbrado a estar en un lugar físico, poder ser libre de esos pensamientos o de esas ideas o de esas cárceles en la cual uno está en la mente, ¿sí? Porque estamos quizás libres físicamente, pero en nuestra mente hay pensamientos que no nos dejan fluir, que no nos dejan fluir, no dejan fluir el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra del Señor también decía en uno de los libros de los profetas, decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento o por falta de entendimiento. Y muchas veces hasta podemos llegar a perecer por no entender y no comprender bien la palabra del Señor, ¿sí? Por eso es que esto, yo creo que es el propósito por el cual el Señor ponía esto en mi corazón para predicarle, ¿sí? Para que podamos ser libres a través de la palabra. La palabra también nos enseña y dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿sí? La verdad es la palabra del Señor, la verdad es Cristo. Amén. Así que bueno, vamos a compartir con ustedes la palabra del Señor. Se encuentra en San Juan 4. Vamos a empezar a leer desde el 1, esta historia tan hermosa, esta conversación que tuvo Jesús con una mujer que no pertenecía al pueblo del Señor, ¿sí? Y esto también hace referencia a los mensajes anteriores, cuando veníamos hablando de que el Señor venía a establecer una igualdad para todos, ¿sí?
que podamos ser todos iguales, tanto el pueblo del Señor, tanto como los gentiles también, ¿sí? Y entonces acá Dios en Cristo se encuentra en el camino a una mujer. Vamos a leer la palabra del Señor, ¿sí? Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, y hablaban mentira del Señor, ¿no? Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Seguramente que Samaria se encontraba entre medio de estos dos pueblos, entonces sí o sí tenía que pasar por ahí, ¿sí? Entonces dice el 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús, acá también vemos algo importante, ¿no? Que Jesús también se cansaba. Como hombre, como usted puede cansarse. Si vamos a ir sacando cositas que la palabra del Señor nos va enseñando, ¿no? Porque en sí toda la palabra siempre nos da cosas hermosas, ¿sí? El Señor también se cansaba, vemos aquí. Y dice el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no había una comunión, ¿sí? Porque los samaritanos, como decía la sierva del Señor, y estábamos escudriñando la palabra del Señor y buscando información para enriquecer esta palabra del Señor, ellos eran, ¿cómo decía usted, Omar? Ellos eran como, en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, habla de que cuando Israel fue sitiada, Israel fue usurpada, ¿verdad? Como siempre pasaba en el pueblo del Señor, los extranjeros empezaron a traer sus costumbres y a traer más gente de su propio pueblo y mezclarlos con algunos judíos que habían quedado en aquel lugar. Y de esa relación o de esa comunión que hubo entre extranjeros y judíos salió los samaritanos, a lo cual los judíos, que eran realmente los judíos que se habían cuidado y que no habían tenido contacto con extranjeros puros, como se dice, raza pura, ¿verdad? Ellos tenían que los samaritanos eran que no tenían parte con ellos. En otras palabras, se odiaban entre sí. Por esa razón no tenían comunión ni lo menos posible de ir al pueblo de Samaria, en este caso a Sicar. Ellos trataban lo menos posible de encontrarse con esas personas, con esos samaritanos. Por eso la pregunta de esta mujer que le hace a Jesús, ¿por qué me pides agua siendo tú judío, sabiendo que yo soy samaritana? Por la relación que entre ellos, entre judíos y samaritanos, no era muy buena, que digamos. Es tremendo, ¿no? Porque bueno, esa es ¿por qué esta mujer le dice, ¿por qué tú me hablas? Si eres judío y yo samaritana, nosotros nos deberíamos estar conversando, ¿sí? Y dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero escuche esto, acá empieza lo que quería hablar con ustedes, ¿sí? Lo que quería compartirle de parte del Señor. Esta palabra hermosa que el Señor me ha hecho entender y comprender. Aquí empieza la respuesta de Jesús. Y escuche bien cómo empieza el Señor hablándole. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. Había algo en esta mujer y en este pueblo que desconocían
de Dios, ¿sí? Había una falta de conocimiento al Dios en quien ellos creían o decían, presumían creer, ¿sí? Y mire lo que sigue diciendo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, también no conocía ni reconoció a Cristo mismo, que era el Mesías. Dame de beber, tú le pedirías y Él te daría aguas vivas. Muchas veces nosotros nos retenemos a pedirle al Señor o pedir cosas a Él por la falta de conocimiento de la palabra. Como empezamos hablando en un principio, ¿sí? Al no tener el conocimiento del amor, de la bondad, de la paciencia, de la mansedumbre, de esos 9 dones que tiene el Espíritu Santo, al no tener el conocimiento de quién es nuestro Dios, muchas veces estamos limitados a pedir, limitados a hablar con Él, limitados a nuestra adoración, limitados al acceder a su presencia, ¿sí? Estamos limitados al poder acceder. Por eso es que he tocado el tema que muchos se dicen, no es lo mismo en la iglesia que en mi casa. Y ya hay un límite entre usted y Dios, ¿sí? Porque un día, quizá hoy tenemos esperanza de que la iglesia va a volver a abrirse, ¿sí? Y es necesario, le voy a repetir en todo el mensaje para que no se malentienda, es necesario y es un mandato de Dios congregarnos, pero a lo que vamos aquí es que no debe limitarnos el lugar físico para encontrarnos con nuestro Dios, para tener una intimidad con Él, ¿sí? Por eso la falta de entendimiento, de conocimiento de la palabra, como esta mujer, estaba limitando a esa mujer, ¿sí? Estaba limitando al acceder a las cosas hermosas que tenía Dios para ella, ¿sí? En este caso hablas de las aguas vivas, representa para mi vida, ha representado esas aguas vivas, ha representado la vida eterna en nuestras vidas. Por eso es que dice acá, que respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría aguas vivas. La mujer le dijo: Señor, no tiene, ya empieza a cambiar esta mujer, ¿no? Como de repente empieza a cambiar su manera de ver y a su manera de hablar también, ¿no? Porque vio que Jesús tenía algo que ofrecerle, tenía algo que darle a esta mujer. Dice, la mujer le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Señor, si tú no puedes sacar agua de ahí, ¿cómo me vas a dar agua viva? Lo que pasa es que esta mujer estaba viendo solamente lo superficial, solamente lo que veía con sus ojos humanos y no alcanzaba a verlo más allá de lo que ella tendría que poder ver si conociera a ese Dios. Nosotros podemos ver más allá y tener un pensamiento y una mente mucho más abierta, con mucho más conocimiento que cualquier otra persona, nosotros como hijos del Señor. No debemos limitarnos. Ella se limitaba ante la situación que veía. Decía, tú estás ahí, me estás ofreciendo aguas vivas y no puedes sacar agua de este pozo. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se llevaba solamente del lugar físico en el cual estaba. Solamente de la situación en la cual ella estaba viviendo, que podía ver con sus ojos nada más. Hoy quizá usted está viendo con sus propios ojos esta situación en la que estamos viviendo. Quizá con los ojos solamente humanos de nuestro cuerpo, nuestros ojos carnales, y vemos y decimos, oh, el Señor ha cerrado la iglesia. Oh, el Señor no quiere que vayamos a la iglesia. Pero todo tiene un propósito en la vida. Todo tiene, sabemos que como hablaba en el mensaje anteriores, hablábamos sobre que Dios ya nos predestinó mucho antes de que el mundo se había formado. Ya nos eligió, ya nos justificó.
porque ya fuimos predestinados, ya no nada de lo que pueda suceder en nuestras vidas como hijos de Dios es casualidad o es para mal. Esto que está sucediendo de haberse cerrado la iglesia, y seguimos hablando de ese tema, ¿sí? Porque es lo que está trayéndonos mucho más enseñanza a nuestras vidas. Hoy podemos llegar a estar compartiendo esta palabra, hablando de todo esto que está sucediendo. ¿Pero por qué? Porque la iglesia se cerró. Si no se hubiera cerrado, quizás no hubiéramos tocado este tema y tampoco quizás podríamos entender la palabra de esta manera, como Dios quiere que la entendamos. Por eso todas las cosas a los que aman al Señor, todas las cosas le obran siempre para bien. Amén. Y esto que está sucediendo también va a hablarnos para bien, pero si llegamos a tenerle el entendimiento y a captar lo que Jesús está hablando en nuestras vidas. Amén. Porque así como esta mujer ha empezado a captar lo que Jesús estaba transmitiéndole a ella, con decirle que si ella estaba desconociendo algo, pero si llegaba a conocer, si llegaba a tener el conocimiento del don de Dios, ella podía tener acceso a algo eterno, no a algo pasajero. Por eso es que Jesús le dice acá, la mujer le dijo, vamos en el 11, la mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Acaso eres mayor que ese Jacob que decimos Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Andaban el tema del pozo. Hablamos de que Isaac también, el padre de Jacob, hizo pozos para sí. Y Amén. Todos los pozos que hacía Jacob, como el Señor estaba con él, daban agua. Salía agua. Y así iba pasando el tiempo. Y Jacob, con el tiempo, después de haber tenido y haber prosperado, en el lugar donde él se colocó, también hizo pozos, a los cuales él dejó herencia para aquellos que seguían después de él. Y esos pozos también, la diferencia de los pozos de Jacob a la diferencia de los pozos de su padre Isaac, era que este pozo no era un manantial como los pozos que había hecho su padre. El pozo que hacía Jacob se llenaba con la lluvia que caía o el rocío. Amén. Y encima, para más, este pozo no estaba afuera de la ciudad como se acostumbraba a hacerlo, afuera de la ciudad. Este pozo estaba dentro, por lo cual la mujer a la hora que va eran horas exactas y precisas donde las mujeres iban a sacar agua o iban a dar de beber al ganado. Por eso es muy importante que ellos como que lo tenían más grande a Jacob, porque ese pozo estaba ahí adentro de su territorio para ellos y no tenían que andar saliendo de su ciudad y caminando un trecho para poder conseguir el agua. Amén. De esto que hablaba la sierva del Señor, voy a recalcar una sola cosa: la diferencia del pozo y de la agua que tenía ahí. El agua que Dios va a darnos a nosotros, que quiere darnos, es un manantial de aguas vivas. No es una agua que solamente cae por temporadas, ¿sí? Y por eso es que Jesús le responde de esta manera a esta mujer en el 13. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. No va a saciarla para siempre. No va a darle gozo para siempre, ¿sí? No va a darle alegría, no la va a sustentar siempre. Pero las aguas, la presencia de Dios, puede sustentarnos a nosotros en cualquier sea la temporada, llueva o no llueva. ¿Entienden eso? Porque por eso en este tiempo quizás su sustento ha sido el lugar físico y no ha sido la presencia de Dios, las aguas vivas del Espíritu Santo. Quizás su pozo hoy está seco porque la lluvia representa la iglesia, el lugar físico, y hoy ha dejado para ustedes llover porque la iglesia se cerró.
Y usted quizás se ve en sequía, quizás se ve con hambre, con sed, porque la iglesia física se cerró, no llovió. Pero la presencia de Dios, lo que Dios quiere enseñarnos en este día, que lo que Él nos va a dar no tiene fin, no se acaba, siempre y siempre está brotando aguas vivas para nosotros. La palabra del Señor dice que la carne es débil, pero el Espíritu siempre, pero siempre está ahí esperando por nosotros. En cualquier sea el lugar que usted levante una oración, un clamor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Por eso vamos a ir leyendo y vamos a ver qué más dice el Señor de esto. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. ¿Qué será para nosotros? Vida. Pero escuche bien lo que dice acá. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él. Una fuente. ¿En quién será? ¿A dónde estará establecida esa fuente? ¿En un lugar físico? ¿En un lugar de esta tierra? ¿En un barrio? ¿En una ciudad? ¿En una aldea? ¿En el monte, en la montaña? Escuche de importante que es esto. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, en nosotros, una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando usted esté en aflicción, cuando usted esté en desesperación y no diga de esta forma: necesito estar en la iglesia, necesito que la iglesia se abra. Porque la fuente de vida eterna está establecida en su interior. Está en usted mismo. Y sigo repitiendo, y voy a volver a repetir para que no se malentienda este mensaje. ¿Es necesario congregar? Sí que es necesario. Pero la fuente de agua de vida eterna está en usted. Hay muchas personas. Me ha sucedido muchas veces cuando empezaba el camino del Señor, que venía a la casa del Señor, pero aún así viniendo, quizás muchas veces me fui peor. ¿Por qué? Porque el lugar de la iglesia física, ya hablamos del templo del Señor, es necesario congregar, es necesario estar ahí, porque ahí recibimos una bendición hermosa y especial que no recibimos en lo íntimo. Sí, también lo hemos predicado acá en la iglesia. Pero aunque usted no disponga de su corazón, aunque usted no disponga de su mente, aunque usted no disponga de su espíritu, de su alma para el Señor, nada va a suceder, nada va a cambiar en nosotros. Esta mujer estaba empezando a poner en disposición su mente, a poner en disposición su corazón, su alma. Y estaba empezando a abrir su mente a través del conocimiento que Jesús le estaba dando. Amén. Un nuevo conocimiento, que es lo que hoy, con todo mi corazón, deseo que usted pueda llegar hoy a poder adquirir ese conocimiento. Amén. Amén. Y será muy diferente la iglesia misma cuando volvamos a estar juntos. ¿Sí? Será muy diferente porque habrá adoradores en espíritu y en verdad, que es lo que está buscando el Señor. ¿Sí? Por eso vamos a seguir leyendo, no me quiero adelantar. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Será en él. Qué tremendo, ¿no? Dice el 15: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Seguía todavía, a pesar del conocimiento que Dios le estaba dando, seguía pensando físicamente,
seguía pensando y su mente todavía no se había abierto al más allá, a las cosas espirituales, sino que ella pensaba que no iba a volver a tomar agua, que nosotros no vamos a tener que ir a poner esa agua fresquita para tomar en los días de calores. No, se trata de poder sentir a Dios en nuestras vidas. Amén. Como hablamos en el mensaje anterior que dio la sierva del Señor, de poder percibir la presencia de Dios en todo tiempo, en todo momento, la que nos sustenta, la que nos guía, la que está siempre encaminándonos y haciéndonos y ayudándonos a tomar decisiones que sean edificativas para nuestras vidas, que sean de provecho, ¿sí? Ella todavía no había percibido lo espiritual, pero Amén. ya empieza a percibir. Por eso dice acá la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Escuche esto, es tremendo esto, ¿no? Dice, respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor tratando de encontrar algo bueno en ella. El Señor siempre trata de encontrar algo bueno. Porque Jesús, sabemos que es el Hijo de Dios, el que tenía el Espíritu Santo en su plenitud, y que conocía el corazón, los pensamientos, conoce nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro. Él es el principio, el fin. ¿Por qué le dice: ve y llama a tu marido? ¿Por qué le pregunta esto si él sabía que no tenía marido? ¿Ah? Porque el Señor siempre está tratando de buscar algo bueno de nosotros, que salga una verdad de nosotros, algo sincero de ella. ¿Sí? Por eso, y sigue diciendo acá, le dijo la mujer: Señor, ahí empieza ella a percibir algo espiritual, porque dice, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ya ha empezado a percibir lo espiritual, porque Jesús le declaró su vida privada, la que ella que quizás en algún momento había evadido esa conversación con él. En este monte, y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ya esta mujer empieza a sacar información, empieza a traer a memoria una información, ¿sí? Dice, ustedes dicen que es en Jerusalén, nuestros padres adoraron en este lugar. Entonces, ¿cómo es, Señor? Acá tocamos el tema que venimos hablando. Surge esta pregunta: ¿dónde adoraremos? ¿Qué haremos ahora? ¿Sí? Y Jesús le responde a esta mujer de esta manera. Jesús le dijo: mujer, créeme. Escuche lo que Jesús le dice: créeme. Lo que hoy el Señor está diciendo a nuestras vidas: créeme. Que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en este monte, mujer, ni en este lugar donde tú estás diciendo que tus padres adoraron, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tuvieron un lugar donde adorar, ¿sí? Donde adoraban al Señor. Pero no es en este lugar, tampoco es en Jerusalén. Mire lo que sigue diciendo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ellos adoraban al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero adoraban incorrectamente. ¿Por qué? Por no tener el conocimiento que viene del Espíritu Santo. Por eso es que le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Si adoran quizás en ese lugar físico y están pleiteando con otros, diciendo, no, ellos dicen allá, nosotros acá, no. Equivocado.
Estamos equivocados y creemos que solamente vamos a sentir a Dios en un lugar físico. Estamos muy equivocados. ¿Sí? Estamos como esta mujer sin el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Cristo le estaba diciendo, yo sé cómo debo adorar a Dios. Yo sé que no es un lugar físico el que a mí me lleva al encuentro con mi Dios. Por eso es que le dice, porque la salvación viene de los judíos, algo que ella también desconocía. ¿Desconocía qué? ¿Qué es lo que desconocemos muchas veces y no nos permite acceder a la presencia de Dios? Nos desconocemos sus palabras, desconocemos las escrituras. Por eso es que no podemos adorar, no podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier lugar donde estemos. En la habitación, yendo de camino a su trabajo, usted puede adorar. Puede adorar a Dios a donde usted quiera que se encuentre. Ahora mismo, donde usted está mirando este video y escuchando esta palabra, puede también adorar al Señor. Por eso es que dice acá, mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? ¿Cuándo es la hora? Ahora. Jesús cuando vino, Él dijo esto, mas la hora viene y ahora es. Ahora es. Jesús, esta escritura, esto fue en el tiempo de Cristo. Hace más de 2000 años que Jesús dijo, ahora es. Llegó la hora, llegó el momento. Es ahora cuando yo voy a cambiar todas las cosas, donde yo voy a hacer diferente todas las cosas. Mira el tiempo, hace más de 2000 años que Cristo ya quería establecer esto. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es un lugar físico. No es un lugar físico. Está en nuestro interior. Está en nosotros. Porque siempre decimos que nosotros somos la iglesia. Y en nosotros tiene que haber adoración. En nosotros tiene que haber palabra. En nosotros tiene que haber sacrificios. Antes se lo había en el templo físico. Ahora lo tiene que haber en nosotros, porque nosotros hemos pasado a ser el templo del Señor. En nosotros tiene que haber sacrificio, en nosotros tiene que haber adoración, en nosotros tiene que haber palabras de Dios. Como solía haber en un templo físico, pero ahora el Señor nos ha tomado a nosotros como su templo. Amén. Por eso es que dice acá, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No es un lugar físico, no es en dónde, sino cómo lo hacemos, con qué actitud lo hacemos. Por eso es que dice acá, porque también el Padre tal adoradores busca que le adoren, porque el Padre también, ¿qué quiere decir? Que hay dos que están buscando eso, Jesucristo y el Padre. Amén. Por eso dice, porque también está hablando de alguien que se suma a lo que está buscando Jesucristo, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, lo que yo me preguntaba y le preguntaba al Señor, ¿qué es adorar en espíritu? Porque acá
porque Dios es espíritu y los que adoran en espíritu, usted se va a dar cuenta, si leemos detenidamente esta palabra, porque habla del espíritu de Dios y habla del espíritu del hombre. Por eso dice, Dios es espíritu con mayúscula. Está hablando del espíritu de Dios. Y los que le adoran en espíritu, habla del espíritu del hombre, y en verdad es necesario que adoren. Yo primero pensaba, voy a contarles lo que yo pensaba, que yo tenía que tener el Espíritu Santo para poder adorar a Dios en espíritu. Pero Dios me hace ver a través de la Escritura de que está hablando de mi espíritu que necesita adorar a Dios. Quizás usted puede llegar a pensar y decir, bueno, pero tengo que tener el Espíritu Santo y no sé si lo tengo. ¿Tendré el Espíritu Santo o no tendré el Espíritu Santo para adorar al Señor? Está hablando de su espíritu, el espíritu del hombre. Por eso habla en espíritu en minúscula, porque está hablando del espíritu del hombre. Primero habla del espíritu de Dios, porque dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Es necesario que usted y yo adoremos al Señor. Pero ¿qué es adorar en espíritu? ¿Sí? Vamos primero con eso. Y voy a leerle un versículo. Si usted lo quiere buscar, búsquelo. Si no, yo lo leo de acá. Dice Deuteronomio 6:4. Dice así: Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué es adorar en espíritu al Señor? Adorar en el espíritu al Señor es adorar de esta manera. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Nuestro espíritu es nuestra alma. Nuestro espíritu es la totalidad de nuestro corazón. Fuerza en hebreos significa totalidad, con todas tus fuerzas. Adorar al Señor con nuestra mente. ¿Cómo podemos adorar a nuestro Dios con nuestra mente? Sino trayendo a memoria quién es Él. Por eso el apóstol Pablo decía que buscaban a Dios, pero no como Él se merecía ser buscado. Que adoraban al Señor, pero no como el Señor se merecía ser adorado. ¿Por quién es? Él es Dios, el gran yo soy. Nadie lo sostiene. Él es el principio, el fin, el alfa, el omega. Aquel que los cielos, dice su palabra, no lo pueden contener. Él es grande, fuerte en batalla. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la rosa de Sarón. Tantas cosas hermosas de quién es nuestro Dios. Para poder adorarlo a Él, debemos hacerlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Poder estar apasionados por su presencia, por quién es Él, descartando nuestra humanidad y nuestros errores, descartando aún las fuerzas que podamos llegar a tener. Cuando estamos en su presencia se borra de nuestra mente el tiempo, porque ya estamos con el dueño del tiempo. Pasan las horas y pasan los minutos y pasa el tiempo en su presencia y no nos damos cuenta porque estamos adorando al Señor en espíritu, porque nos unimos a Él y ya todos nuestros problemas al compararlo con Él quedan insignificantes. Adorar al Señor en espíritu es adorarlo por completo en nuestras vidas, cuerpo, alma, espíritu, mente,
fuerza. Eso sería adorar al Señor en espíritu. ¿Y qué sería adorar al Señor en verdad? Si solamente adoramos en espíritu, solamente vamos a tener un momento de emoción en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios va a tocar nuestras vidas, vamos a sentir su presencia en ese momento, vamos a llorar, vamos a quebrantarnos, pero hace falta la verdad, hace falta su palabra, la palabra que transforma y que acompaña esa adoración y que nos puede llevar a tener un cambio en nuestras vidas. Porque si adoramos al Señor con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestra alma, ese momento vamos a ser tocados y vamos a ser quizás llenos del Señor en ese momento. Pero luego vamos a quedar nuevamente vacíos, porque necesitamos adorar en espíritu y en verdad, guiado ¿por quién? Por la palabra de Él. A través de la palabra del Señor tenemos el conocimiento que no tenía esta mujer. Ustedes adoran lo que no saben, decía Jesús. Quizás hay un momento de ustedes donde se reúnen y hacen culto y adoran, pero luego siguen teniendo diferencia entre judíos. Sigue habiendo contienda. Recién esta mujer le decía, ¿por qué me hablas? No había un cambio de actitud en sus vidas, porque quizá adoraban en espíritu, pero no adoraban en verdad. No adoraban guiados por la palabra de Dios, la que tiene que estar acompañada con el Espíritu para que en nuestras vidas pueda haber un cambio, pueda haber una transformación, porque la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso es necesario, decía Jesús, que adoren, pero que adoren en espíritu y en verdad, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza, pero guiado por la palabra del Señor, por el conocimiento de quién es nuestro Dios. Porque podemos invocar a Dios, pero seguiría siendo como un Dios de los demás, que no nos enseña, que no nos corrige, que no nos exhorta mientras estamos adorándolo a Él. Porque muchas veces me ha sucedido que en el medio de mi adoración al Señor, Dios me ha corregido. Pero ¿por qué Él ha podido corregirme? Porque yo estaba adorando en espíritu y en verdad también, conociendo la palabra del Señor. Conocía quién era Él y qué quería de mí, qué demandaba de mí el Señor. Y no tan solo fue una emoción en mi vida, no tan solo fueron lágrimas que salieron de mis ojos, sino que se produjo algo en mi corazón, un cambio, una diferencia. Por eso es necesario que adoremos en espíritu y en verdad, como dice acá el Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Amén. Esta es una hermosa palabra que yo quería dejarles para ustedes, algo que Dios me ha enseñado en particular a mí, y yo quería compartirlo con ustedes. Amén. Dios me lo ha hecho entender y me lo ha hecho comprender que en este tiempo donde la iglesia se ha cerrado, voy a volver a decir y a repetir esto, que es necesario que congreguemos, pero el lugar físico no hace cambiar nuestra actitud o nuestra manera de adorar al Señor. Eso lo cambiamos nosotros mismos a través de nuestra disposición hacia su presencia, hacia el conocimiento de su palabra. Amén. Y solamente así vamos a poder adorar al Señor y poder hacer ser agradable ante sus ojos, porque el Padre busca esos adoradores. Imagínense a Dios, el creador de todas las cosas, el que lo ha creado todo, el que todo lo tiene, todo lo sabe. Imagínense ahora, yo cuando leí esta palabra, yo decía, ¿cómo puede ser que Dios, el Dios Todopoderoso, busque algo? Porque Dios está esperando que salga de nosotros esa adoración.
No quiere Él ponerla en nosotros, quiere que salga de nuestra disposición hacia Él. Por eso es que Él busca a tales adoradores. Anda buscando un Dios tan grande y fuerte, creador de todas las cosas, que busque algo. A mí me impresiona, a mí me causa admiración, porque veo que Dios deposita esa confianza en nuestras vidas, porque ha entregado a su Hijo, murió por nosotros para darnos una oportunidad, ha dado salvación y para darnos, y ha creado este hermoso día para que podamos en este día, en algún momento del día, poder acercarnos a Él y adorarle en espíritu y en verdad, porque sabe que podemos hacerlo, sabe que usted y yo podemos hacerlo. Amén. Así que esta es la palabra del Señor de este domingo tan hermoso. Espero que sea de mucha bendición para su vida, de edificación para su vida, y que hoy pueda usted, a través de esta palabra, poder salir de esa cárcel, de esos pensamientos que quizás tiene, y que esos pensamientos que quizás lo lleve por la falta del conocimiento de la palabra del Señor, quizás hoy lo está haciendo perecer, lo está haciendo debilitarse, el encierro en ese pensamiento, en el creer que solamente en la iglesia puede adorar al Señor. Es necesario venir a la iglesia porque es un mandato de Dios, que lo vuelvo a repetir en hebreo, pero no se encierre en ese pensamiento que puede llevar a matarlo espiritualmente y delimitarlo más que todo a buscar a Dios. ¿Sí? No debemos limitarnos a ese Dios, porque ese Dios vino a hacer todas las cosas por igual y vino a darnos la facilidad y la entrada a los reinos de los cielos a través de la sangre de su Hijo amado Jesucristo y de la fe que tenemos en Él. Por eso dice su palabra: entremos confiadamente al trono de gracia. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, Jesús, en esta mañana, Señor Dios amado, donde podemos compartir tu palabra, Señor, día domingo, junto a tus hijos y a tus hijas, Señor Dios amado. Te ruego que esta palabra, Señor Dios amado, que hemos compartido con tus siervas, Padre Celestial, pueda ser de bendición para cada uno de aquellos que están escuchando esta palabra, Señor. Que pueda ser esta palabra, Señor Dios amado, una lámpara para sus mentes, para sus corazones, Señor. Que pueda ser, Dios amado, la llave, Señor, que abra toda cárcel, Señor, en la mente, Señor, todo pensamiento humano, Señor Dios amado, Padre, pueda, Dios amado, deshacerse en este día a través de tu palabra poderosa, Señor, porque dice tu palabra que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, Señor. Hoy, Dios amado, damos el conocimiento que tú nos diste por la gracia de tu Hijo amado Jesucristo, porque nada somos, Señor Dios amado, sin ti, nada podemos hacer ni decir, Padre, si tú no pondieras palabras en nuestras bocas, Señor, si tú nos dieras el aliento, Señor, de cada día, Señor, nada seríamos, Padre. Por eso hoy damos por gracia lo que hemos recibido por gracia, Señor, la enseñanza, Señor, que tú nos diste, Señor, el entendimiento que nos diste a través de tu palabra, Señor, que nos ha servido para nuestras vidas, Señor, que pueda también ser útil para todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Bendice, Señor Dios amado, a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo, a cada vida que está escuchando esta palabra, Señor, que traiga, Señor, fuerza, fortaleza, libertad, sanidad a sus corazones, Señor Dios amado, que ellos de este día en adelante puedan fortalecerse en tu presencia, Padre, puedan, Dios amado, poder, Dios amado, esta palabra dirigir sus adoraciones a ti, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, con toda su fuerza, con toda su alma, Señor, como tú mandaste, Señor, en tu palabra, que deberíamos amarte a ti con toda nuestra fuerza, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Padre, queremos adorarte, Señor, estar, Dios amado, centrados en ti, Señor, cada vez que vamos a tu presencia, poder desechar, Señor, las cosas malas, poder descargarlas en ti y poder adorarte, porque es lo que tú estás buscando, Señor. Queremos, Señor, ser aquellos adoradores que se van a manifestar en estos tiempos, Señor, aquellos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Conviértenos y ayúdanos cada día, Señor Dios
Dios amado. Danos, Señor, el conocimiento de tu plenitud, de tu grandeza, de tu poder, Señor, Dios amado. Y guíanos, Señor, en Dios amado, en cada adoración, en cada, Dios amado, en cada oración que hacen tus hijos y tus hijas. Guíalos, Padre Celestial, a través de tu Espíritu Santo, a toda fuente de verdad y de justicia, Señor, para que podamos ser aquellos adoradores que tú estás buscando, Señor. Te damos gracias en este día, Padre Celestial. Te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gracias al Señor en este día domingo. Ya le doy la palabra a la sierva del Señor, ya está levantando el dedito ahí. Bueno, doy gracias al Señor y bueno, que sea de bendición para su vida. Amén. Y la dejo con la sierva del Señor que va a darle el mensaje. Amén, iglesia. El próximo domingo les recordamos Santa Cena del Señor. Amén. Para que usted ya vaya preparando con tiempo, vaya ahí ya armando las cositas para compartir para el próximo domingo. Amén. La Santa Cena que va a tener la palabra del Señor para compartir ahí con su familia, con los que están bautizados. Amén. Y decirle que recibimos sus mensajes, que estamos orando por todos los pedidos de oración que nos están mandando a través de los mensajes, a través de las llamadas que hacen, y darles unas noticias de que tenemos más hermanos nuevos que se están sumando a la familia de Cristo. Así que cuando nos volvamos a encontrar, van a encontrar muchas caras nuevas y tienen nuevos hermanos, así que los hermanos mayores tienen que cuidar a sus hermanos más pequeñitos. Así que estamos creciendo a pesar de lo que estamos viviendo. El Señor está moviendo su mano poderosa, como decía la palabra. El Señor está ahí agarrando a aquellos adoradores que el Señor está preparando para el tiempo que se viene. Amén. Amén. Pastora. Y nada más que decir, bueno, ya está todo dicho lo que ha anunciado la Santa Cena. Y bueno, que a través de este medio que la palabra les sea de bendición y que sigamos orando uno por los otros, ¿no? En este tiempo difícil, viste, que le busquemos de verdad a Dios. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Dame de beber agua viva, yo anhelo. Sacia mi sed, tu palabra es mi alimento. Ven y queremos más de ti, oh Dios, tu gloria ven derrama y como el agua cubre el mar. Agua viva, cúbreme
Sé que el Mesías ha de venir, quien es el Cristo. Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo.